Bienvenidos a Alimento para el Alma. Yo soy Brandon. Y yo soy Connie. Gracias por acompañarnos en este recorrido profundo por el libro de Apocalipsis. Hoy entramos en uno de los capítulos más impactantes, más simbólicos y más debatidos de todo el libro. Apocalipsis capítulo 9. Si el capítulo 8 nos introdujo al sonido de las trompetas, el capítulo 9 nos muestra el efecto devastador de la quinta y sexta trompeta. Aquí ya no estamos hablando solo de afectaciones en la naturaleza, ahora el juicio toca directamente a la humanidad. Y es importante recordar algo antes de comenzar. Apocalipsis no es literatura sensacionalista, es revelación teológica. Cada imagen tiene raíz en el Antiguo Testamento. Cada símbolo comunica una verdad espiritual profunda. La quinta trompeta suena y Juan ve una estrella que cae del cielo a la tierra. Pero esta estrella no es un objeto inanimado, se le da la llave del pozo del abismo. Eso implica personalidad, agencia, autoridad delegada. En el lenguaje bíblico, las estrellas muchas veces representan seres espirituales. Vemos esto en Job 38 y en Apocalipsis 1, donde las estrellas son ángeles. Aquí estamos ante un ser caído, al que se le concede acceso al abismo. El abismo, en la tradición bíblica, representa el lugar de confinamiento de poderes demoníacos. No es el lago de fuego final, sino una prisión temporal espiritual. Cuando el pozo es abierto, sube humo como de un gran horno, oscureciendo el sol y el aire. La imagen es intensa. El pecado y el juicio producen oscuridad espiritual. Y del humo salen langostas sobre la tierra. Pero no son langostas naturales, tienen poder como escorpiones. No se les permite dañar la vegetación, algo totalmente contrario a la naturaleza de una langosta, sino atormentar a los hombres que no tienen el sello de Dios. Aquí vemos algo clave. El juicio distingue, no es indiscriminado. Los sellados de Apocalipsis 7 no son dañados. Eso conecta el capítulo 7 directamente con el 9. Estas langostas atormentan por 5 meses. El tormento es tan intenso que los hombres buscarán la muerte y no la hallarán. Teológicamente esto es estremecedor. No es aniquilación inmediata, es tormento prolongado. Es experimentar las consecuencias del mal que se ha abrazado. La descripción de estas criaturas es simbólicamente compleja. Semejantes a caballos preparados para la guerra, coronas como de oro, rostros como de hombres, cabello como de mujer, dientes como de leones, corazas de hierro. Esto no es zoología, es teología simbólica. Representan poder destructivo, inteligencia perversa, seducción, violencia y resistencia. Tienen por rey al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón, y en griego Apoleón, que significa destructor. Esto revela una jerarquía demoníaca organizada. El mal no es caótico sin dirección, está estructurado bajo liderazgo corrupto. Pero incluso aquí vemos límites. Se les concede autoridad, no actúan autónomamente. Dios sigue soberano incluso sobre el juicio. Luego suena la sexta trompeta. Una voz desde los 4 cuernos del altar de oro ordena desatar a los 4 ángeles atados junto al gran río Éufrates. El Éufrates históricamente fue frontera de invasiones para Israel. Representa amenaza externa, juicio proveniente de regiones hostiles. Estos 4 ángeles estaban preparados para la hora, día, mes y año. Eso indica precisión divina. El juicio no es improvisado, está cronometrado. Se menciona un ejército de 200 millones, una cifra inmensa, simbólicamente comunicando fuerza abrumadora. Los caballos tienen cabezas como leones, y de su boca sale fuego, humo y azufre. La tercera parte de la humanidad muere. Aquí el juicio escala, ya no es solo tormento, ahora hay muerte. Pero lo más impactante no es la destrucción, es la reacción humana. Apocalipsis 9 termina con una declaración devastadora. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos. Ese es el corazón del capítulo. No es solo juicio, es dureza de corazón. Se menciona que no se arrepintieron de adorar demonios, ni de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Eso describe una sociedad moralmente descompuesta, espiritualmente endurecida y resistente a la corrección divina. Y aquí debemos traer esto a la actualidad. El juicio en Apocalipsis 9 no es solo futuro, es un espejo espiritual.
Cuando la humanidad insiste en idolatría, violencia y corrupción moral, eventualmente experimenta las consecuencias de aquello que adora. Si adoramos poder, recibimos destrucción. Si adoramos violencia, cosechamos violencia. Si adoramos oscuridad, vivimos en tormento. El capítulo 9 nos muestra algo profundamente teológico. El infierno comienza cuando Dios retira contención y permite que el mal que el hombre ha elegido se manifieste plenamente. No es simplemente castigo externo, es consecuencia intensificada. Y aún así, el texto enfatiza que no se arrepintieron, Eso debería estremecernos más que las criaturas simbólicas. porque el mayor peligro no es la trompeta, es un corazón que no responde. Porque hoy vemos culturas que celebran lo que antes se ocultaba. Vemos normalización de prácticas destructivas. Vemos idolatría moderna, dinero, ideología, ego. Apocalipsis 9 nos pregunta directamente, ¿qué harás cuando Dios permita que las consecuencias se manifiesten? ¿Te endurecerás o te arrepentirás? Este capítulo no fue escrito para asustar superficialmente, fue escrito para confrontar profundamente. Y aquí debemos entender algo más. Incluso en el juicio más severo, todavía hay oportunidad, porque el texto distingue entre los muertos y los otros hombres. Todavía hay espacio para volver a Cristo. El problema no es falta de evidencia, es falta de arrepentimiento. Así que este capítulo nos deja con una pregunta pastoral poderosa. ¿Estoy sensible a la voz de Dios o estoy acostumbrándome a la oscuridad? ¿Estoy reaccionando espiritualmente o simplemente sobreviviendo culturalmente? Que Apocalipsis 9 no sea para nosotros solo un estudio escatológico, sino una advertencia amorosa. Que porque el mismo Dios que permite la trompeta es el mismo que ofreció salvación en el Cordero. Y mientras el mundo experimenta tormento por rebelión, la Iglesia debe experimentar transformación por gracia. Perfecto. Continuamos entonces con la conclusión pastoral extendida y la oración profunda, integradas para cerrar Apocalipsis 9 con el peso espiritual que este capítulo exige. Brandon, si algo deja este capítulo ardiendo en el corazón, es que el mayor juicio no es el tormento físico, es la insensibilidad espiritual. Es posible estar viendo señales, atravesando crisis, enfrentando consecuencias, y aún así no arrepentirse. Exactamente. Apocalipsis 9 no solo describe demonología simbólica o guerra espiritual cósmica, describe el corazón humano cuando insiste en vivir sin Dios. El verdadero terror del capítulo no son las langostas, ni el ejército innumerable, es que no se arrepintieron. Y eso es profundamente actual. Vivimos en una cultura donde el sufrimiento no necesariamente produce reflexión, produce distracción, produce más ruido, produce más idolatría. Cuando la humanidad experimenta crisis, muchas veces no busca santidad, busca anestesia, más entretenimiento, más evasión moral. Pero Apocalipsis 9 nos revela que el endurecimiento progresivo es una forma de juicio en sí mismo. Cuando el corazón deja de responder, cuando la conciencia deja de doler, cuando el pecado deja de inquietar, algo grave está ocurriendo internamente. Teológicamente vemos aquí lo que Romanos 1 describe. Dios los entregó, no porque perdió el control, sino porque el hombre insistió en su rebelión. El juicio puede manifestarse como abandono divino a las consecuencias elegidas. Eso es lo que hace este capítulo tan serio. No es una historia distante, es un espejo espiritual. La pregunta no es solo ¿qué representan las langostas? La pregunta es ¿qué está gobernando mi corazón hoy? ¿Estoy adorando algo que eventualmente me atormentará? ¿Estoy abrazando prácticas que producirán oscuridad? ¿Estoy escuchando la advertencia o la ignorando? Porque aún en medio de la quinta y sexta trompeta, hay algo que no desaparece, la soberanía de Dios. Nada ocurre fuera de su permiso, nada ocurre sin límites, nada ocurre sin propósito redentor final. Eso significa que incluso los momentos más oscuros de la historia humana están bajo control divino. No estamos a merced del caos, estamos dentro de un plan. Pero ese plan incluye responsabilidad humana, incluye arrepentimiento, incluye respuesta. Y antes de orar, quiero decir algo con claridad pastoral. Si hoy escuchas este mensaje y reconoces dureza en tu corazón, eso ya es gracia. El hecho de que todavía puedas sentir convicción es evidencia de que Dios sigue llamándote. Si aún puedes llorar por tu pecado, todavía hay esperanza. Si aún puedes desear cambio, todavía hay misericordia. Si aún puedes clamar, todavía hay acceso al trono.
Apocalipsis 9 no termina con destrucción total, termina con una oportunidad implícita. El juicio no ha concluido, la historia sigue abierta. Y mientras hay tiempo, hay posibilidad de volver a Cristo. Que este capítulo no nos lleve al miedo superficial, que nos lleve a la rendición profunda. Y ahora vamos a orar. Señor soberano, Dios eterno, hoy venimos delante de ti después de contemplar una de las escenas más intensas de tu revelación. Hemos visto tormento, hemos visto juicio, hemos visto dureza de corazón. Y Padre, antes de mirar al mundo, queremos mirarnos a nosotros mismos. Examínanos. Si hay áreas donde hemos comenzado a endurecernos, suavízanos. Si hemos normalizado lo que tú llamas pecado, despiértanos. Si hemos ignorado advertencias pequeñas, no permitas que necesitemos trompetas mayores. Repite conmigo, Señor, no permitas que mi corazón se endurezca. Hazme sensible a tu voz. Hazme rápido para arrepentirme. Padre, tu palabra nos mostró que aún bajo juicio, muchos no se arrepintieron. No queremos ser parte de ese grupo. No queremos experimentar consecuencias sin transformación. Danos un espíritu humilde. Danos una conciencia viva. Danos una fe que responda antes que el dolor nos obligue. Señor Jesús, tú eres el Cordero que fue inmolado. Tú eres el único refugio en medio del juicio. Si hoy hay alguien escuchando que ha estado jugando con la oscuridad, que ha estado coqueteando con idolatría moderna, que ha permitido que el pecado se vuelva costumbre, tráelo de regreso. Que hoy sea un punto de quiebre. Repite conmigo. Cristo, eres mi refugio. Cristo, eres mi salvación. Cristo, gobierna mi vida. Padre, en un mundo que cada vez normaliza la violencia, la inmoralidad, la idolatría y la rebelión, haznos una iglesia distinta. No una iglesia asustada, sino una iglesia sobria. No una iglesia obsesionada con símbolos, sino comprometida con santidad. Que cuando el mundo se endurezca, nosotros nos quebrantemos. Que cuando el mundo se oscurezca, nosotros reflejemos tu luz. Que cuando el mundo ignore advertencias, nosotros respondamos con obediencia. Señor, no queremos esperar a que el dolor nos obligue a buscarte. Queremos buscarte hoy. No queremos reaccionar cuando todo se sacuda. Queremos permanecer firmes ahora. Si aún hay tiempo en el reloj profético, que lo usemos para arrepentimiento, para evangelización, para santidad, para fidelidad. Guarda nuestro corazón, guarda nuestra mente, guarda nuestra conciencia. Y si alguna vez comenzamos a acostumbrarnos a la oscuridad, interrúmpenos con tu gracia antes de que sea demasiado tarde. Hoy declaramos, preferimos tu corrección ahora que tu juicio después. Preferimos tu voz suave hoy que una trompeta severa mañana. Preferimos rendición voluntaria que resistencia dolorosa. Gracias porque mientras hay vida, hay esperanza. Gracias porque mientras hay convicción, hay oportunidad. Gracias porque mientras Cristo reina, la misericordia sigue disponible. En el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro refugio, nuestro Salvador y nuestro Rey. Amén.